Dicen que el tiempo es un río, pero aquella madrugada entendí que también puede ser una trampa silenciosa. Lo supe en el instante exacto en que abrí los ojos y descubrí que la habitación que me rodeaba no era la mía, que mis manos no eran mis manos y que la respiración que escuchaba áspera y desigual nacía de un pecho que no reconocía. Antes siquiera de intentar moverme sentí el olor, una mezcla de tinta vieja, madera húmeda y café recalentado, un aroma espeso, tan lleno de historia que parecía hundirse en la piel. Ese fue mi primer indicio de que algo había salido terriblemente mal. Siempre imaginé que viajar en el tiempo sería una especie de salto elegante, una coreografía de luz y precisión, pero lo que ocurrió fue más parecido a caer entre sombras, como si una fuerza invisible me hubiera arrancado de mi vida para soltarme en otra, con la brusquedad de quien arroja una carta que ya no piensa leer. Cuando por fin logré sentarme, la cama crujió bajo mi peso y entendí que no estaba soñando. Mis dedos, largos, huesudos, ligeramente manchados y chintados, se apoyaron en mis rodillas, y un estremecimiento me recorrió el cuerpo. Un miedo genuino y primitivo que me obligó a contener el aliento. No sabía en qué año estaba, ni quién era la persona cuya vida ahora habitaba. Solo tenía una certeza: no era la mía. El espejo del armario estaba cubierto por un velo de polvo. Lo limpié con la palma, y la figura que apareció al otro lado me observó con una mezcla de severidad y agotamiento. El rostro era el de un hombre de mediana edad, con ojeras profundas, cabello oscuro y una cicatriz fina en la ceja izquierda. No pude evitar tocarla, como si necesitara comprobar que aquello era real, que aquella marca también me pertenecía ahora. Sentí un nudo formarse en mi garganta. No había regresado al pasado como observador. Estaba atrapado en la identidad de alguien más. La habitación parecía la de un periodista o investigador. Sobre el escritorio, cuadernos abiertos, periódicos amarillentos y fotografías en blanco y negro se apilaban sin orden. Cada imagen mostraba rostros tensos, escenas urbanas, edificios abandonados. Una en particular me llamó la atención: una mujer joven sonriendo tímidamente, con un brillo en los ojos que parecía contener una historia entera. Cuando la tomé entre mis dedos ajenos, una punzada inexplicable atravesó mi pecho, como si el cuerpo que ahora ocupaba reaccionara con una memoria que no era mía. En una libreta cercana encontré párrafos escritos con urgencia. No era difícil reconocer la caligrafía obsesiva de alguien que perseguía una verdad peligrosa. Leí un fragmento, y las palabras parecieron susurrar dentro de mi cabeza con una claridad inquietante: no confiar en nadie. Ellos saben que estoy cerca. Si algo me pasa, que la historia sobreviva. Sentí un escalofrío recorrerme. Aquello no era solo una investigación periodística, era una advertencia. Mientras intentaba ordenar mis pensamientos, un ruido llegó desde la calle, una mezcla de motores viejos y voces que discutían. Me acerqué a la ventana. Afuera, el ambiente estaba teñido de un gris suave, como si el día dudara antes de nacer. Las calles parecían de otra época, con autos clásicos, carteles antiguos y un ritmo más lento, casi solemne. Todo tenía una textura distinta, un grano cinematográfico que hacía que cada detalle pareciera parte de una película que yo no había elegido protagonizar. Traté de recordar el momento exacto de mi salto temporal. Solo flashes, la cabina vibrando, una luz que se quebraba en mil fragmentos, una sensación de caer sin caer. Y luego, nada, solo esta vida ajena, este cuerpo prestado. Cerré los ojos, respiré profundo, y por un instante sentí que el corazón que latía dentro de mi pecho intentaba decirme algo. No estaba solo. Había ecos, emociones suspendidas, recuerdos flotando como polvo iluminado por la primera luz del día. El hombre al que pertenecía este cuerpo había dejado fragmentos de sí en cada latido, y en algún rincón de esa memoria había un peligro acechando. La primera señal de que la vida que habitaba estaba a punto de desbordarse llegó con un sonido leve, casi imperceptible, como el chasquido de un interruptor viejo. Provenía del bolsillo del abrigo colgado en la silla. Un teléfono, pero no uno moderno. Era pesado, rectangular, con una antena corta y una pantalla que apenas mostraba unas letras temblorosas. Lo tomé con torpeza, intentando familiarizarme con el tacto extraño de esos dedos ajenos. La pantalla decía un nombre que no reconocía, aunque al leerlo sentí un eco en el interior del cuerpo que ocupaba, como si la identidad original despertara y golpeara contra los bordes de mi conciencia. La llamada cesó antes de que pudiera responder. No pasó ni un instante cuando un mensaje apareció, directo, urgente, casi violento en su brevedad. Encontraron. Ese fue el segundo indicio de que el peligro no era metafórico. El aire dentro de la habitación se volvió pesado, casi sólido. Podía sentir, en ese cuerpo prestado, un impulso visceral, una mezcla de adrenalina y memoria muscular que no me pertenecía, pero que empezó a guiar mis movimientos. Era como si la identidad original me empujara desde atrás, diciéndome encore. Pero también había algo más, algo que me pedía entender antes de escapar, algo que insistía en que la verdad estaba a unos pasos,
escondida entre papeles, cuadernos y fotografías. La mujer de la foto seguía sobre la mesa. Su mirada parecía observarme con paciencia antigua, como si supiera más que yo, como si la historia que estaba por descubrir tuviera su origen en ella. Sin saber por qué, la guardé en el bolsillo interior del abrigo. El cuerpo reaccionó con una especie de alivio profundo, como si ese gesto reparara una grieta interna. Antes de salir, abrí otro de los cuadernos. Estaba fechado, en palabras, para mi suerte, con una precisión casi obsesiva. Las páginas narraban una investigación sobre desapariciones misteriosas en una ciudad que el tiempo había querido olvidar. Personas que se esfumaban sin dejar rastro, siempre relacionadas con un mismo edificio abandonado al borde del río. Un lugar descrito como un punto ciego, un espacio donde la realidad parecía deshilacharse. El periodista cuya vida habitaba estaba convencido de que allí ocurría algo que las autoridades querían ocultar, algo relacionado con experimentos clandestinos, con viajes temporales que se habían querido borrar de la memoria colectiva. Sentí un puñetazo de lucidez. ¿Y si no había sido un accidente? ¿Y si la razón por la que había despertado en este cuerpo tenía relación directa con esa investigación? ¿Y si mi salto temporal había sido manipulado, redirigido, secuestrado? El pensamiento era demasiado grande para sostenerlo, así que lo dejé suspendido, flotando en silencio mientras me abrochaba el abrigo y me preparaba para salir. No sabía qué esperaba detrás de la puerta, pero el ritmo acelerado del corazón ajeno, que ahora era el mío, marcaba un compás que no podía ignorar. Al abrirla, la calle me golpeó con una mezcla de sonidos metálicos y respiraciones humanas, con el olor a pan recién horneado mezclado con el humo de autos antiguos. La niebla matutina se arrastraba por el asfalto como una criatura indecisa. Caminé intentando imitar la manera en que el cuerpo recordaba caminar. Una postura ligeramente encorvada, un paso rápido pero contenido, como alguien acostumbrado a moverse sin llamar la atención. No había avanzado demasiado cuando vi un vehículo oscuro estacionado del otro lado de la calle. Sus vidrios estaban tan polarizados que reflejaban mi figura nueva, como un fantasma borroso. Sentí un tirón interno, una advertencia nacida del cuerpo original. Aléjate, mezclé entre los peatones, siguiendo el murmullo de la ciudad como si fuera una corriente subterránea. Mientras avanzaba, una sensación incómoda empezó a crecer en el centro del pecho. No era miedo, era la memoria del hombre que solía habitar este cuerpo. No veía imágenes, pero sentía emociones encapsuladas en culpa, determinación, una promesa rota y la presencia constante de la mujer de la foto. Al llegar a una esquina, la bruma se abrió apenas, revelando un edificio imponente, deteriorado, con ventanas negras como cuencas vacías. No tenía nombre visible, pero su silueta reconocí sin saber cómo. El cuerpo que llevaba sabía dónde estábamos, y su reacción fue tan intensa que casi me hizo perder el equilibrio. Era Alley, el epicentro de todo, el lugar donde desaparecían personas, el lugar que el periodista investigaba, el lugar que quizá había manipulado mi salto temporal. Me quedé quieto, sintiendo el pulso acelerar, escuchando el eco dual de dos conciencias que respiraban dentro del mismo pecho. Había llegado el momento de entrar. El edificio parecía respirar de manera irregular, como una criatura adormecida que aún no decide si va a despertar para devorarte o para contarte un secreto. Frente a su fachada silenciosa, el tiempo parecía expandirse, lento y viscoso, como si el aire mismo recordara cosas que nadie más quería recordar. La humedad trepaba por las paredes con la insistencia de un recuerdo traumático, y los vidrios rotos dejaban entrar un viento frío que arrastraba olor a metal oxidado y a río sucio. Di un paso hacia la entrada. El cuerpo que ocupaba respondió con una mezcla de temor y familiaridad. Era evidente que el periodista había estado aquí antes, quizás más de una vez, y que ese lugar había dejado una huella profunda en su memoria. Una oleada de náusea me obligó a apoyar una mano en la pared. No sabía si era mía o de él, pero en ese momento ya no importaba. Éramos un solo cuerpo con dos historias superpuestas, intentando caminar en línea recta dentro de un laberinto emocional. En cuanto crucé el umbral, la luz se volvió más tenue. El silencio era tan espeso que podía casi masticarse. Cada paso parecía generar un eco doble, como si el edificio se encargara de repetir mis movimientos con un retraso casi imperceptible, burlándose de mi presencia. El suelo de madera crujía bajo mis pies ajenos, enviando vibraciones que parecían subir por mis piernas hasta clavarse en la base del cráneo. El periodista había anotado en uno de sus cuadernos que este lugar funcionaba como punto de encuentro para personas que habían investigado demasiado, personas que habían descubierto conexiones ocultas entre sucesos aparentemente inconexos, desapariciones, cambios repentinos de identidad, lapsos de memoria colectiva, avances tecnológicos que surgían de la nada y luego se desvanecían sin dejar rastro. Él creía que todo estaba vinculado a experimentos temporales hechos a espaldas del mundo. Y ahora yo estaba ahí, atrapado en su vida, intentando seguir las huellas que él dejó justo antes de desaparecer. En el fondo del pasillo había una sala amplia,
iluminada por la luz gris que se filtraba a través de ventanales sucios. Al entrar, un cabello se me erizó sin aviso. No estaba solo. Sentía una presencia, no exactamente física, sino más bien como una vibración, un eco emocional que hacía que mis pensamientos se enturbiaran. Miré alrededor. Había mesas metálicas, papeles tirados, sillas volcadas, marcas en el piso. Parecía un laboratorio improvisado que había sido abandonado con prisa, como si alguien hubiera huido ante la inminencia de algo terrible. Me acerqué a una mesa. Había documentos arrugados, fotografías de personas conectadas a máquinas extrañas, diagramas incompletos y notas escritas con una caligrafía que, para mi sorpresa, reconocí de inmediato. Ann era mi propia letra. Mi letra original, Ann, la de mi vida real, la que no pertenecía a ese cuerpo. El impacto fue tan brutal que tuve que sostenerme del borde de la mesa para no caer. Sentí como mi identidad se agitaba dentro de mí, como si intentara atravesar las capas de carne y memoria ajenas para gritar su existencia. ¿Qué hacía mi letra en un edificio del pasado? ¿Cómo era posible que documentos escritos por mí estuvieran aquí, antes de mi nacimiento? Antes incluso de que el proyecto de viaje temporal fuera concebido. Un pensamiento me atravesó como un rayo. Tal vez no había sido enviado atrás por accidente. Tal vez había estado aquí antes. Tal vez una versión futura de mí había dejado estas notas, sabiendo exactamente que yo las encontraría mientras habitaba el cuerpo de otro hombre. El vértigo me hizo cerrar los ojos. Cuando los abrí, una sombra se movió en el borde de mi visión. Giré bruscamente. No había nadie, pero la sensación persistió, como si los pasillos guardaran la respiración. En el bolsillo interior del abrigo, la fotografía de la mujer parecía quemar contra mi pecho, como si su presencia reclamara atención urgente. La saqué y la sostuve a contraluz. Su sonrisa parecía distinta ahora, menos tímida y más consciente, como si ella también supiera algo que yo aún no entendía. Avancé hacia otra mesa. Allí encontré una grabadora portátil antigua, pesada, con una cinta dentro. El periodista debió haberla dejado en su visita anterior. Con manos temblorosas, presioné el botón de reproducción. La cinta comenzó a girar con un zumbido suave, casi entrañable, como un susurro del pasado intentando hacerse oír. La voz que salió de los parlantes era la suya y la mía. Una mezcla imposible, una superposición tonal que hacía que cada palabra retumbara con una familiaridad inquietante. Decía algo que me heló la sangre. Si estás escuchando esto, entonces ya estás dentro. Y si estás dentro, no vas a poder salir sin pagar un precio en la respiración. Se me cortó. La voz continuó: te van a seguir. Van a intentar llevarte al punto cero. Ese lugar donde el tiempo se dobla y donde todos los cuerpos son reemplazables. Tenés que encontrarla a ella. Sí, a la Muir. Vos también desapareces. El eco de mi propia voz, o la de mi futuro, se mezcló con un ruido estático. La grabación terminó. Me quedé quieto, sintiendo como todo dentro de mí comenzaba a reorganizarse. El periodista, el edificio, la mujer de la foto, mis notas, mi Vas Futura, el salto temporal. Nada era coincidencia. Todo formaba parte de un diseño que yo recién comenzaba a vislumbrar. Y había una frase que seguía latiendo en mi cabeza, clara como una advertencia final tatuada en el aire, en encontrarla antes de que ellos me encuentren a mí. El edificio parecía latir a mi alrededor cuando salí de la sala. El aire había cambiado, como si alguien hubiera abierto un pulmón oculto en la estructura, y ahora cada pasillo exhalara un aliento helado. Con la fotografía de la mujer aún en mis dedos, avancé hacia una puerta metálica al final del corredor. El cuerpo que habitaba temblaba con una mezcla de miedo y reconocimiento profundo, como si cada fibra recordara exactamente lo que me esperaba detrás de esa puerta. La abrí. La habitación era pequeña, casi un santuario. Allí, sobre una camilla, descansaba un conjunto de papeles cuidadosamente ordenados. El periodista los había protegido como si fueran la última prueba de un crimen imposible. Me acerqué y vi su firma repetida en varias hojas, una señal inequívoca de que él sabía que su vida corría peligro, y aún así, había decidido seguir. Entre los documentos, una nota escrita con la misma caligrafía que había escuchado en la grabadora en la mía, decía: no busques respuestas en tu memoria, búscalas en ella. La fotografía empezó a temblar en mis manos. O quizás era yo quien temblaba a Gairla y Mugen. Detrás, escrito con tinta corrida, aparecía un nombre que no debería reconocer en aquel tiempo, pero que mi cuerpo, mi memoria y algo aún más antiguo reconocieron al instante. Me quedé sin aire. Era el nombre de una mujer que yo había conocido en mi propio tiempo, alguien que había trabajado conmigo en los primeros experimentos, alguien que desapareció sin explicación. Una punzada de claridad me atravesó. Ella no había desaparecido, había sido arrancada del tiempo y arrojada al pasado, igual que Joan y el periodista. El periodista había sido su refugio, su única conexión con una realidad que se desmoronaba. No estaba atrapado accidentalmente en su cuerpo, estaba ocupando el cuerpo de alguien que había intentado protegerla. Un ruido seco resonó en el pasillo, en pasos tan firmes, coordinados,
demasiado precisos para ser improvisados. Los ecos se multiplicaron sobre las paredes, señal de que no estaba uno, sino varios, los que la grabación había mencionado. Los que venían a lavarme al punto cero. No tenía tiempo. Guardé la foto en el bolsillo y corrí hacia la ventana. El periodista había dejado una cuerda improvisada con sábanas anudadas. Probablemente su última vía de escape. El viento golpeó mi rostro ajeno cuando me lancé y descendí a toda prisa. Escuché voces furiosas desde el interior del edificio, órdenes cortas, el crujir de madera astillada. Sabían que escapaba. Al tocar el suelo, un pensamiento se impuso con la fuerza de una certeza ancestral. No se trataba de volver a mi tiempo. Se trataba de encontrarla a ella antes de que ellos borraran nuestra historia, nuestras vidas, nuestros nombres. Corrí hacia la avenida mientras la niebla se arremolinaba alrededor de mis piernas. Sentía por primera vez desde que había despertado allí que el camino no estaba dictado por el miedo, sino por un propósito. El pasado no era un museo muerto. Era una oportunidad, un campo de batalla donde el tiempo podía reescribirse. Y aunque no sabía cuánto me quedaba, en ese instante entendí que mi identidad no dependía del cuerpo que habitaba, sino de la búsqueda que me impulsaba. La búsqueda de la verdad, la búsqueda de ella, la búsqueda de lo que alguna vez fuimos y de lo que aún podíamos ser. Gracias por ver este video. Si te gustó esta historia y querés acompañarme en más viajes a través del tiempo, te invito a suscribirte y dejar tu like. Tu apoyo ayuda a que estas historias sigan existiendo.